Me llamo Aurelio Martín, tengo 51 años, y estas carreteras de España son lo único que me queda en la vida. Llevo 26 años al volante de camiones, y cada kilómetro recorrido es una cicatriz más en el alma. Mi Scania, azul es mi hogar, mi confesionario, mi refugio contra un mundo que ya no me reconoce. Aquella mañana gris de noviembre salí de Burgos con destino a Almería. 30 toneladas de maquinaria agrícola que debía entregar en 2 días. La N322 se extendía ante mí como una serpiente de asfalto mojado, serpenteando entre los campos dorados de Castilla-La Mancha. El olor a tierra húmeda se colaba por las rendijas de la cabina, mezclándose con el aroma a gasóleo que siempre me acompaña. Había empezado a llover antes del amanecer. Esa lluvia fina y persistente que empapa hasta los huesos, sin que te des cuenta. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo hipnótico mientras yo fumaba mi cuarto cigarrillo del día. El café de la gasolinera de Aranda de Duero ya se había enfriado en el termo, pero lo bebía igual. Sabía amargo, como todo en mi vida desde que perdí a Rosa, mi hermana Rosa. 3 años han pasado ya y todavía me despierto por las noches pensando en ella. Podría haberla ayudado. Debería haber estado ahí cuando más me necesitaba, pero los camioneros siempre estamos en la carretera cuando la vida se rompe en casa. Rosa tenía 35 años cuando murió. Su exmarido, Javier, la había estado acosando durante meses después del divorcio. Llamadas a deshoras, apariciones en su trabajo, amenazas veladas. Ella me llamó esa noche, llorando, pidiendo ayuda. Aurelio, estoy asustada. Javier está aquí fuera, en el coche. Lleva horas ahí. Llama a la policía, Rosa. Yo estoy en Santander. No puedo llegar hasta mañana. No me van a creer. Ya fui 2 veces y dicen que no pueden hacer nada hasta que pase algo. Vete a casa de los vecinos. No te quedes sola. Fueron las últimas palabras que cruzamos. Al día siguiente la encontraron en el fondo del barranco de la carretera de Cuenca. Supuesto accidente. Javier tenía coartada. Estaba en Madrid, en un bar con amigos. Pero yo sabía la verdad. Todos la sabíamos. Solo que no pudimos demostrarlo. Desde entonces, estas carreteras son mi purgatorio. Conduzco para no pensar, para no recordar, para no sentir el peso de la culpa que me aplasta el pecho cada vez que paro el motor. El paisaje de la Mancha se desplegaba a ambos lados como un lienzo descolorido. Campos de girasoles marchitos, pueblos dormidos con sus iglesias románicas alzándose como dedos hacia el cielo gris. Pasé por Quintanar de la Orden, sin apenas mirar sus casas encaladas. Eran las 11 de la mañana y la carretera estaba prácticamente vacía. Solo algún coche de vez en cuando y el eco constante de mis propios pensamientos. La lluvia arreciaba. El viento comenzaba a zarandear el camión y tuve que aferrar el volante con más fuerza. En la radio sonaba una canción de Manolo García que me recordaba a tiempos mejores, cuando aún creía que la vida tenía sentido. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una alucinación, un espejismo nacido del cansancio y la melancolía. Pero no, era real, terriblemente real. Una mujer en silla de ruedas avanzaba por el arcén, empujando las ruedas con desesperación bajo la lluvia torrencial. Reduje la velocidad instintivamente, como si mi pie hubiera tomado la decisión antes que mi cerebro. El motor diésel bajó su rugido a un murmullo grave mientras me acercaba a aquella imagen que desafiaba toda lógica. Era una mujer joven, no más de 30 años. Su cabello castaño claro estaba completamente empapado, pegado al rostro y al cuello como algas marinas. La camiseta azul de algodón se le adhería al cuerpo, transparente por la lluvia, y sus
Brazos desnudos estaban enrojecidos por el frío de noviembre, pero lo que más me impactó fueron sus manos. Sus manos sangraban. Las palmas estaban en carne viva por la fricción constante contra los aros metálicos de las ruedas de su silla. Cada empujón era un acto desesperado de supervivencia, y las gotas de sangre se mezclaban con el agua de lluvia que goteaba de sus dedos al asfalto. Cuando el sonido de mi camión se hizo más audible, giró la cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal empañado de mi parabrisas, y lo que vi me partió el alma en dos. Eran los ojos de Rosa. No físicamente, por supuesto, esta mujer tenía los ojos verdes, mientras que mi hermana los tenía marrones. Pero la expresión era idéntica. Terror puro, desesperación absoluta, la mirada de quien sabe que la muerte la persigue y no tiene dónde esconderse. Pisé el freno suavemente y bajé la ventanilla. La lluvia se coló inmediatamente en la cabina, mojándome la cara y el brazo. «Oiga», le grité por encima del ruido del agua golpeando el asfalto. «¿Necesita ayuda?» Ella se detuvo. Sus brazos temblaron y soltaron los aros de las ruedas. Por un momento pensé que se iba a desmayar allí mismo. Se llevó una mano al pecho jadeando y con la otra se apartó el cabello mojado del rostro. «Sí», susurró, aunque su voz apenas llegó hasta mí. «Sí, por favor». Aparqué en el arcén, encendí las luces de emergencia y salté de la cabina. Mis botas chapotearon en los charcos que se habían formado en el asfalto irregular. La lluvia me empapó en segundos, pero no me importó. Había algo en la forma en que ella me miraba que me recordaba demasiado a aquella última llamada de Rosa. Me acerqué despacio, con las manos visibles, como se acerca uno a un animal herido que puede salir corriendo en cualquier momento. «Tranquila», le dije. «Me llamo Aurelio. Soy camionero. ¿Qué hace aquí sola bajo la lluvia?» Ella me miró de arriba a abajo, evaluándome. Vi cómo sus ojos recorrían mi cara curtida por el sol y el viento, mi barba de 3 días, mis manos callosas. Estaba calculando si podía confiar en mí. «Me llamo Elena», dijo finalmente con voz ronca. «Elena Vázquez. Yo necesito llegar a algún sitio, a cualquier sitio». «¿De dónde viene? ¿Qué le ha pasado?» Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Se mordió el labio inferior como si estuviera decidiendo cuánto podía contarme. «Mi exmarido», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Se quebró. Un sollozo profundo salió de su garganta. «Salió de la cárcel ayer, Valdemoro. Tenía orden de alejamiento, pero no necesitó decir más. Entendí todo de inmediato. La silla de ruedas, las manos sangrantes, el terror en sus ojos, la huida desesperada por una carretera perdida de La Mancha». «¿Cuánto tiempo lleva aquí fuera?», le pregunté, arrodillándome junto a su silla para quedar a su altura. «Desde anoche. Salí de Alcázar de San Juan cuando oscureció. No tenía coche, no tenía dinero para un taxi hasta Madrid. Solo quería alejarme». Alcázar de San Juan estaba a más de 40 kilómetros. Había estado empujando esa silla de ruedas durante toda la noche bajo la lluvia. Era un milagro que siguiera consciente. Elena tiene las manos destrozadas. Está empapada y en shock. Necesita atención médica. «No», exclamó agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. «No puede llevarme a un hospital. Javier tiene contactos en todos lados. Me encontrará y esta vez…». No terminó la frase, pero sus ojos lo dijeron todo. Fue entonces cuando escuché el sonido que me heló la sangre. Un motor acercándose por la carretera. Rápido, demasiado rápido para esas condiciones climatológicas. Elena también lo oyó. Su rostro se transformó por completo. Si antes había visto miedo, ahora veía pánico absoluto. «Es él», susurró.
Dios mío, es él. Me ha encontrado. Giré la cabeza hacia la carretera. A lo lejos, emergiendo de la cortina de lluvia como un fantasma del infierno, se acercaba una furgoneta azul. Conducía con furia, zigzagueando, ligeramente, saltándose las líneas de la carretera. ¡Es él!, gritó Elena. ¡Es Javier! ¡Va a matarme! La furgoneta se acercaba cada vez más. Podía distinguir ya la silueta del conductor. Un hombre corpulento, inclinado sobre el volante como una bestia al acecho. Y entonces, como si fuera Rosa, quien me lo pidiera desde algún lugar más allá de la muerte, supe exactamente qué tenía que hacer. No iba a cometer el mismo error 2 veces. El camino rural era una pesadilla de barro y piedras sueltas. Las ruedas del camión se hundían en la tierra empapada, y cada metro avanzado era una batalla contra la física y la gravedad. El barro salpicaba los cristales laterales como sangre marrón, y el sonido metálico de las piedras, golpeando los bajos del chasis, se mezclaba con el rugido desesperado del motor. Elena se agarraba al asidero de la puerta con ambas manos. Su rostro había adquirido un tono verdoso y podía ver cómo se mordía el labio inferior para no vomitar. Cada bache la sacudía como a una muñeca de trapo, pero no se quejaba. Sabía que aquella tortura era preferible a lo que le esperaba si Javier nos alcanzaba. Por el retrovisor veía la furgoneta azul siguiendo nuestro rastro. Javier había logrado reducir considerablemente la distancia. Su vehículo, más ligero y con tracción total, navegaba por el terreno embarrado con una facilidad que me daba escalofríos. Conocía cada curva, cada desnivel. Había estado aquí antes. ¿Sabe hacia dónde lleva este camino?, le grité a Elena por encima del ruido. ¡Sí!, respondió sin soltar el asidero. Va hacia la sierra de Chinchilla. Hay una antigua cantera de piedra caliza. Después conecta con la carretera de Ellín. ¿Cuánto falta? Unos 8 kilómetros. Pero hay una subida muy empinada antes de llegar. 8 kilómetros. En condiciones normales, con un camión cargado, serían unos 10 minutos. Pero en aquellas condiciones, con la lluvia convertida ya en tormenta y el terreno traicionero, podían ser eternos. El viento había arreciado. Las ráfagas laterales zarandeaban la cabina como si fuéramos una caja de cerillas. Tuve que aferrar el volante con ambas manos para mantener el control. A nuestra derecha, el terreno descendía en una pendiente pronunciada hacia un arroyo que ahora rugía como un río en crecida. A la izquierda, la ladera rocosa se alzaba vertical, coronada por encinas centenarias que se mecían violentamente bajo la tormenta. ¡Aurelio! Elena señaló hacia el retrovisor. Se está acercando. Tenía razón. La furgoneta había ganado terreno, aprovechando un tramo más firme del camino. Podía distinguir perfectamente la cara de Javier a través del parabrisas. Sus ojos tenían esa expresión fría y calculadora que había visto en hombres violentos. No era la mirada de alguien que actúa por impulso. Era la mirada de un depredador que disfruta con la caza. Fue entonces cuando sucedió algo que me heló el alma. Javier sacó un brazo por la ventanilla. En su mano brillaba el metal de una pistola. ¡Agáchate!, le grité a Elena. El primer disparo sonó como un petardo mojado. La bala pasó silbando por encima de la cabina y se perdió en la ladera. Elena se encogió en el asiento, tapándose la cabeza con las manos. ¡Está loco!, gritó. ¡Completamente loco! Segundo disparo, esta vez más cerca. Escuché el impacto metálico contra la parte trasera del remolque. Pisé el acelerador hasta el fondo, pero el camión ya daba todo lo que podía dar. Las ruedas patinaban en el barro, perdiendo tracción en cada curva. Era como intentar correr en una pesadilla. Por mucho que lo intentara, no conseguía ir más rápido. «Elena», le dije tratando de mantener la voz serena,
En la guantera hay una linterna, cógela. ¿Para qué? Puede que la necesitemos. Tercer disparo. Esta vez el cristal del retrovisor lateral se hizo añicos. Los fragmentos de cristal cayeron sobre el asfalto mojado como lágrimas de diamante. Elena encontró la linterna y la empuñó como si fuera un arma. Sus manos ya no temblaban. El miedo se había transformado en determinación. Era una luchadora. Tenía que serlo para haber sobrevivido a años de maltrato. ¿Cuánto tiempo? ¿Estuvo casada con él? Le pregunté, más para distraerla que por curiosidad real. 7 años, respondió, sin apartar la vista del retrovisor. Los 2 primeros fueron normales. Después empezaron los empujones, luego las bofetadas. Al final... No terminó la frase, pero yo entendí. Había visto las estadísticas. Sabía cómo escalaba la violencia de género. Primero el control psicológico, después el físico, finalmente el intento de asesinato. El accidente de la silla fue... Me empujó por las escaleras de casa. 2º piso. 3 vértebras rotas y la médula espinal dañada. Los médicos dijeron que tuve suerte de no morir. La rabia me subió por la garganta como lava hirviendo. Hombres como Javier no merecían respirar el mismo aire que sus víctimas. Eran parásitos, monstruos que se alimentaban del dolor ajeno, como el que mató a Rosa. El camino comenzó a ascender. La pendiente era tan pronunciada que el motor diésel protestó cambiando a una marcha más corta. El rugido del motor se volvió más grave, más desesperado. Las ruedas traseras perdían adherencia constantemente, obligándome a corregir el rumbo cada pocos segundos. La furgoneta ganaba terreno. Javier conocía la subida y sabía exactamente cuándo acelerar y cuándo frenar. Era como si el terreno aún fuera una extensión de su propio cuerpo. 4º disparo. El proyectil impactó contra el guardabarros trasero con un sonido seco. «¡No puede seguir disparando eternamente!», gritó Elena. «¡Se le van a acabar las balas!». «Los cargadores tienen 15 balas», respondí, «y seguramente lleva repuestos». La información pareció apagar la chispa de esperanza que había brillado en sus ojos. Estábamos llegando a la mitad de la subida cuando vi algo que me hizo recuperar la esperanza, una desviación lateral apenas visible entre los matorrales. Era un sendero que utilizaban los pastores para subir el ganado a los pastos altos de la sierra. Estrecho, empinado, pero transitable. «¿Ve ese sendero de la izquierda?», le pregunté a Elena. «Sí, pero es imposible que un camión pase por ahí». «Vamos a intentarlo». «Aurelio, no, es demasiado estrecho. Nos vamos a matar. Si nos quedamos en este camino, nos mata a él». Tenía razón y lo sabía. Javier estaba a menos de 30 metros. Podía ver perfectamente su sonrisa diabólica a través del parabrisas empañado de la furgoneta. Giré bruscamente hacia la izquierda. El camión se inclinó peligrosamente hacia la derecha. Durante un segundo interminable pensé que íbamos a volcar. Las ruedas del lado izquierdo se levantaron del suelo y pude sentir cómo las 30 toneladas de carga se desplazaban hacia un lado. Pero el milagro ocurrió. Las ruedas volvieron a tocar tierra y conseguimos adentrarnos en el sendero. El sendero era aún más estrecho de lo que había calculado. Las ramas de las encinas arañaban los cristales laterales como uñas desesperadas. El suelo era pura roca calcárea, resbaladiza como jabón bajo la lluvia. Por el retrovisor vi que Javier había frenado en seco ante la desviación. Su furgoneta podía pasar, pero tendría que ir muy despacio. Habíamos ganado tiempo, pero también nos habíamos metido en una trampa. El sendero ascendía serpenteando por la ladera de la sierra como una cicatriz blanca. A nuestra derecha, la pendiente caía vertiginosamente hacia el valle. Un error de cálculo,
un patinazo, y el camión rodaría montaña abajo como una avalancha de metal. «Dios mío», susurró Elena mirando por la ventanilla, «estamos muy alto». Tenía razón, habíamos ascendido más de 200 metros en pocos minutos. Abajo, en el valle, podía ver los tejados de Chinchilla de Monte Aragón como puntitos, de color terracota. Las nubes grises pasaban a nuestro nivel, envolviendo la cabina en una niebla espesa que reducía la visibilidad a pocos metros. El motor del camión jadeaba como un animal exhausto. La pendiente era demasiado empinada para el peso que llevábamos. Las revoluciones subían peligrosamente hacia la zona roja del tacómetro. «No va a aguantar mucho más», murmuré. «¿El motor? El motor, las ruedas, los frenos, todo». Elena miró hacia atrás. La furgoneta había desaparecido tras una curva, pero sabíamos que seguía ahí. Javier era como un sabueso. Una vez que olía la sangre, no paraba hasta dar caza a su presa. Fue entonces cuando el motor comenzó a fallar. Primero fueron pequeños tirones, como hipo mecánico. Después, el rugido constante del diésel se volvió irregular. Finalmente, con un suspiro metálico que sonó como un último aliento, el motor se apagó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se oía la lluvia golpeando el techo de la cabina y el viento silbando entre las rocas de la sierra. «¿Qué ha pasado?», preguntó Elena con la voz apenas audible. «Sobrecalentamiento», respondí mirando los indicadores. «El radiador no puede enfriar el motor con esta pendiente y este peso». «¿Puede arrancarlo?». Giré la llave. Atendí. Motor de arranque gimió como un animal herido, pero no hubo respuesta del diésel. «¡No!». Elena se quedó en silencio durante unos segundos que se me hicieron eternos. «¿Cuánto tardará en encontrarnos?». Miré hacia atrás por el sendero serpenteante. La niebla había engullido todo el paisaje, pero conocía a hombres como Javier. Tenía paciencia de cazador. «No mucho», Elena asintió. En sus ojos vi la misma resignación que había visto en los de Rosa durante aquella última llamada telefónica. La expresión de quien sabe que va a morir y solo espera que sea rápido. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. «Elena», le dije tomando su mano entre las mías, «¿confía en mí?». Ella me miró a los ojos durante unos segundos que se me hicieron infinitos. Después asintió. «Sí». «Entonces vamos a bajar de aquí». «¿Cómo? No puedo caminar, Aurelio. Y usted no puede cargarme por la montaña». Sonreí. Por primera vez en horas, sonreí de verdad. «¿Quién ha dicho nada de caminar?». Señalé hacia la carga del remolque. Entre la maquinaria agrícola había una excavadora pequeña, una de esas que se usan para trabajos de jardinería en espacios reducidos. «¿Sabe manejar una de esas?». Elena siguió mi mirada y abrió los ojos como platos. «¿Está loco?». «Probablemente». «¿Sabe manejarla?». «¿O no?». «Mi padre tenía una empresa de jardinería. Aprendí a los 15 años». «Perfecto. Pero eso es una locura. No podemos bajar por la ladera en una excavadora. ¿Prefiere esperar a que llegue Javier?». Como respuesta a mi pregunta, el sonido lejano de un motor llegó hasta nosotros a través de la niebla. La furgoneta se acercaba, despacio pero inexorablemente. Elena cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, había tomado una decisión. «Está bien. Vamos a morir, pero al menos será intentándolo». Salí de la cabina bajo la lluvia torrencial y corrí hacia la parte trasera del remolque. Mis manos temblaban mientras peleaba con los cierres de las correas que sujetaban la maquinaria. El agua me caía por el cuello, empapándome la camisa, pero no sentía el frío, solo sentía la urgencia de cada segundo que pasaba. La excavadora era una Kubota KX080, pequeña pero robusta, perfecta para espacios reducidos.
perfecta para una locura como la que estaba a punto de cometer. Elena había logrado salir del camión y se había arrastrado hasta la parte trasera usando solo la fuerza de sus brazos. Sus pantalones estaban empapados y embarrados, pero había una determinación férrea en sus ojos que no había visto antes. «El motor de la furgoneta se oye cada vez más cerca», me gritó por encima del viento. «Ya casi está», respondí, soltando la última correa. Bajé la rampa trasera del remolque. El metal resonó contra el suelo rocoso con un estruendo que se perdió entre el rugido de la tormenta. La excavadora quedó al nivel del suelo, esperándonos como nuestra única salvación. «¿Cómo vamos a hacer esto?», preguntó Elena. «Usted maneja, yo la guío desde atrás. Iremos despacio, controlando el descenso con la pala». «Aurelio, esto es suicida». «Lo sé». La ayudé a subir a la cabina de la excavadora. Sus piernas inertes fueron un recordatorio doloroso de por qué estábamos huyendo, de por qué aquel monstruo no podía alcanzarnos. Elena se acomodó en el asiento del conductor con la facilidad de quien había hecho aquello miles de veces en su juventud. «¿Se acuerda de los controles?», le pregunté. «Como si fuera ayer», respondió, probando las palancas. Joystick izquierdo. Para el brazo, derecho para la pala. Pedales para las orugas. Giré la llave de contacto. El motor diésel de la excavadora tosió un par de veces antes de arrancar con un rugido satisfactorio. Era un sonido hermoso en aquellas circunstancias. En la distancia, el ruido de la furgoneta se hacía más audible. Javier estaba cerca. «¡Vamos!», gritó Elena. Me monté detrás de ella en la pequeña cabina. Era un espacio diseñado para una persona, así que tuve que agarrarme a la estructura metálica mientras Elena maniobra la máquina hacia el borde de la ladera. Cuando miré hacia abajo, el estómago se me encogió. La pendiente era casi vertical en algunos tramos. Rocas sueltas, arbustos espinosos y muy abajo las copas de los pinos como puntas de lanza esperando a que cayéramos. Si perdíamos el control, rodaríamos durante más de 300 metros hasta estrellarnos contra el valle. «¿Estás seguro de esto?», me preguntó Elena, con las manos aferradas a los controles. «No», admití, «pero es mejor que la alternativa». Elena respiró hondo y empujó las palancas hacia adelante. La excavadora se movió hacia el precipicio con una lentitud exasperante. Cada centímetro era una negociación con la gravedad. Elena maniobraba la pala delantera como un ancla, clavándola en la tierra cuando la pendiente se volvía demasiado empinada. Los primeros metros fueron relativamente fáciles. El terreno, aunque inclinado, tenía suficiente vegetación para ofrecer cierta estabilidad. Pero conforme descendíamos, la ladera se volvía más traicionera. «¡Mierda!», gritó Elena cuando la oruga derecha resbaló sobre una superficie de roca mojada. La excavadora se ladeó peligrosamente hacia la derecha. Durante un segundo infinito pensé que íbamos a volcar. Podía sentir cómo mi cuerpo se desplazaba hacia el vacío, cómo la gravedad me llamaba hacia el abismo. Pero Elena reaccionó con la destreza de una veterana. Giró el joystick izquierdo y clavó el brazo de la excavadora en la ladera como un piolet. La máquina se estabilizó con una sacudida que me dejó sin aliento. «¡Joder, qué susto!», exclamé. «No ha visto nada aún». Tenía razón. Lo peor estaba por llegar. A mitad de la ladera había una zona de piedra suelta que se extendía como una cicatriz gris por toda la pendiente. Era una antigua cantera abandonada, donde las rocas se habían desprendido durante décadas, formando un tobogán mortal de gravilla y piedras afiladas. «No podemos rodear esa zona», observé. «Es demasiado extensa. Entonces tendremos que atravesarla». «Elena...». «Lo sé, es una locura, pero mire hacia arriba». Giré la cabeza. A través de la niebla pude distinguir una luz amarillenta en la cima de la sierra.
Los faros de la furgoneta. Javier había llegado al lugar donde habíamos abandonado el camión. Nos va a ver en cuanto salgamos de la niebla, murmuré. Por eso tenemos que darnos prisa. Elena empujó los controles hacia adelante. La excavadora se adentró en la zona de piedra suelta como un barco navegando en un mar de grava. Inmediatamente comenzamos a resbalar. Las orugas no encontraban adherencia en las piedras mojadas y la máquina empezó a deslizarse ladera abajo cada vez más rápido. «¡No puedo controlarla!», gritó Elena. «Use la pala como freno». Elena hundió la pala delantera en la gravilla, pero las piedras cedían como arena. El descenso se aceleraba peligrosamente. Estábamos fuera de control, deslizándonos hacia el abismo en una avalancha de metal y rocas. Fue entonces cuando escuché el sonido que más temía. Un disparo, después otro. Javier nos había visto. Estaba disparando desde la cima de la sierra. Aunque la distancia y la niebla hacían que sus tiros fueran más psicológicos que efectivos. «¡Nos está disparando!», gritó Elena. «Concéntrese en el descenso. No puede alcanzarnos. Desde ahí». Pero me equivocaba. El tercer disparo impactó contra la estructura metálica de la excavadora con un sonido seco. Una chispa saltó a pocos centímetros de mi cabeza. «¡Está loco!», exclamé. «Va a provocar una avalancha». Como si mis palabras fueran proféticas, el cuarto disparo impactó contra una roca grande que había encima nuestro. La piedra se agrietó y comenzó a rodar ladera abajo, arrastrando otras rocas en su caída. Una avalancha de piedras comenzó a perseguirnos. «¡Elena, más rápido! Voy todo lo rápido que puedo». La excavadora saltaba y se sacudía como un animal herido. Cada impacto contra las rocas era un golpe que sentía en los huesos. El ruido era ensordecedor. El rugido del motor, el rechinar del metal contra la piedra, el estruendo de la avalancha que se acercaba por detrás. Miré hacia atrás. Una cascada de rocas del tamaño de balones de fútbol rodaba hacia nosotros. Si nos alcanzaba, nos aplastaría como a una lata vacía. «¡Ahí!», señalé hacia la derecha. «Hay un saliente rocoso». Elena giró bruscamente la excavadora hacia una cornisa de piedra que sobresalía de la ladera como un balcón natural. Era nuestra única oportunidad de esquivar la avalancha. Llegamos al saliente justo cuando las primeras rocas pasaron rugiendo junto a nosotros. El estruendo era infernal. Piedras del tamaño de coches rodaban a pocos metros de distancia, arrancando árboles centenarios como si fueran hierbajos. Permanecimos inmóviles en el saliente durante unos minutos que se hicieron eternos, esperando a que pasara la avalancha. Elena temblaba incontrolablemente, no solo por el frío, sino por la adrenalina y el terror. «¿Está bien?», le pregunté. «Creo que sí. ¿Y usted?». «He estado mejor». Cuando el rugido de las rocas se alejó hacia el valle, miré hacia arriba. La luz de los faros de la furgoneta había desaparecido. La avalancha había cerrado el camino por donde habíamos bajado. Javier no podría seguirnos, al menos no por esa ruta. «Hemos ganado tiempo», le dije a Elena. «Pero todavía tenemos que bajar de aquí». «¿Cuánto falta?». Miré hacia abajo. A través de la niebla podía distinguir las luces del pueblo de Chinchilla de Monte Aragón. Parecían estrellas caídas en el fondo de un pozo. Unos 100 metros de descenso vertical, pero desde aquí el terreno es más estable. ¿Podremos llegar? Sí, respondí con más confianza de la que sentía. Vamos a llegar. Elena asintió y volvió a poner en marcha la excavadora. El descenso desde el saliente fue más lento pero menos traicionero. La vegetación era más densa, ofreciendo puntos de apoyo para la pala. Poco a poco, metro a metro, nos acercábamos al valle. Cuando finalmente tocamos terreno llano, Elena apagó el motor y se desplomó sobre los controles. Sus hombros se sacudían con sollozos de alivio y agotamiento. Lo hemos conseguido.
susurró. Dios mío, lo hemos conseguido. La tomé por los hombros y la abracé. Estaba empapada, temblando, pero viva. Estaba viva. Sí, le dije, lo hemos conseguido. Pero sabía que aquello no había terminado. Hombres como Javier no se rendían fácilmente. Encontraría otra manera de bajar de la sierra, otra manera de cazarnos. La huida continuaba, pero por primera vez en años sentí que tenía una razón para luchar, una razón para no rendirme. Elena había despertado algo en mí que creía muerto desde la muerte de Rosa, la determinación de proteger a quien lo necesitaba. La voluntad de no fallar otra vez, costara lo que costara. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, escuchando solo el goteo de la lluvia sobre el metal de la excavadora y nuestras respiraciones entrecortadas. El valle se extendía ante nosotros como una promesa de seguridad, pero yo sabía que era temporal. Hombres como Javier siempre encuentran otra manera. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rastros de barro en sus mejillas. Cuando me miró, sus ojos verdes tenían una luz diferente. Ya no era solo miedo lo que veía en ellos, era determinación. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó. Primero, alejarnos de aquí. Después, buscar ayuda. No puede ser la policía. ¿Local?, dijo rápidamente. Javier conoce a gente en todos lados. Cuando era guardia civil, antes de volverse lo que es ahora, se hizo contactos. ¿Era guardia civil? 15 años. Por eso nadie me creía cuando denunciaba. Es imposible que Javier haga eso, me decían. Es un buen hombre, un servidor público. La rabia volvió a subirme por la garganta. Conocía esa historia. La había vivido con Rosa. El sistema protegiendo a los verdugos porque llevaban uniforme, porque tenían contactos, porque sabían cómo manipular las palabras para parecer víctimas. Elena, le dije, ¿tiene familia? ¿Alguien que pueda ayudarla? Mi hermana Lucía vive en Barcelona. Llevamos 2 años sin hablarnos por culpa de Javier. Él me convenció de que mi familia me odiaba, de que solo él me quería de verdad. ¿Cree que la recibiría? No lo sé, espero que sí. Me bajé de la excavadora y la ayudé a bajar. Sin la silla de ruedas, tuvo que apoyarse en mí para mantenerse en pie. Era más pesada de lo que parecía, pero su cuerpo tenía esa solidez de quien ha tenido que ser fuerte por obligación. Hay un pueblo a 1 kilómetro de aquí, le dije, señalando las luces que se veían entre los árboles. Chinchilla de Monte Aragón. Podremos buscar transporte allí. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? La pregunta me pilló desprevenido. Durante las últimas horas había estado tan concentrado en salvar a Elena que no había pensado en mi propio futuro. No lo sé, admití. Supongo que tendré que explicar lo del camión a mi empresa y a la policía. Aurelio. Elena me tomó del brazo. Usted ha arriesgado su vida por mí. Ha perdido su camión, su trabajo. Probablemente se va a meter en problemas legales. ¿Por qué? La miré a los ojos. En la penumbra del atardecer, con el rostro manchado de barro y el cabello empapado, Elena seguía siendo hermosa. Pero no era su belleza lo que me había empujado a actuar. Era algo más profundo. Porque hace 3 años no salvé a mi hermana Rosa, le dije. Javier la mató, igual que su Javier quería matarla a usted. Y esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. Elena cerró los ojos y asintió lentamente. ¿Cómo murió? Oficialmente, accidente de tráfico. Su coche se salió de la carretera en una curva, pero yo sé que él la empujó. Rosa me había llamado esa noche, asustada, pidiendo ayuda. Yo estaba trabajando como siempre. Le dije que aguantara hasta el día siguiente. No fue culpa suya. Sí que lo fue. Podría haber dejado el camión,
haber cogido un taxi, haber hecho algo, pero elegí el trabajo. Siempre elegía el trabajo. Elena me miró durante unos segundos que se me hicieron eternos. Después me abrazó. Era un abrazo extraño, incómodo por su posición sentada y mi altura, pero fue el abrazo más sincero que había recibido en años. «Gracias», susurró contra mi pecho. «Gracias por no fallarme a mí». Caminamos hacia el pueblo, apoyándola en mi hombro. Era lento, agotador, pero Elena no se quejó ni una sola vez. Había en ella una fortaleza que me recordaba a Rosa en sus buenos momentos, antes de que Javier la rompiera. Chinchilla de Monte Aragón era uno de esos pueblos castellanos que parecen detenidos en el tiempo. Casas blancas con tejados de teja árabe, calles empedradas, una iglesia gótica que se alzaba sobre el caserío como un faro de piedra. Eran poco más de las 7 de la tarde, pero el pueblo parecía dormido. Encontramos un bar abierto en la plaza principal. Casa Pepe se llamaba, con ese nombre tan español que no necesita explicación. El dueño, un hombre de unos 60 años con bigote gris, nos miró con curiosidad cuando entramos empapados y embarrados. «¿Qué les ha pasado?», preguntó. «¿Han tenido un accidente?» «Algo así», respondí. «Podríamos usar su teléfono, es una emergencia». El hombre nos señaló un teléfono antiguo que había detrás de la barra. Elena llamó a su hermana en Barcelona. Fue una conversación difícil de escuchar. Lágrimas, disculpas, explicaciones entrecortadas. Pero al final, Lucía aceptó recibirla. «Llega mañana a Barcelona», le dije cuando colgó. «¿Cómo va a viajar?» «Mi hermana dice que puede mandar dinero para un billete de autobús. Hay una línea que sale de Albacete. Yo la llevo a Albacete. No puede hacer más por mí, Aurelio. Ya ha hecho demasiado. Elena, ese hombre sigue ahí fuera, no va a parar hasta encontrarla. Hasta que esté segura en Barcelona no voy a dejarla sola». Pepe, el dueño del bar, había estado escuchando nuestra conversación sin disimulo. Era la ventaja de los pueblos pequeños. Todo el mundo se conocía, y los forasteros en apuros despertaban el instinto protector de la comunidad. «¿Están huyendo de alguien?», preguntó directamente. Elena y yo nos miramos. No tenía sentido seguir fingiendo. «De su exmarido», admití. «Es violento, la está persiguiendo». Pepe asintió con expresión seria. «Mi prima Amparo pasó por lo mismo hace 10 años. Su marido la tenía aterrorizada. Al final tuvimos que esconderla entre toda la familia hasta que el cabrón se cansó». «¿Dónde está ahora?» «Ella, rehaciendo su vida en Valencia. Él, en el cementerio. Se estrelló borracho contra un árbol hace 5 años». Elena sonrió por primera vez en todo el día. Era una sonrisa triste, pero real. «Ustedes se quedan aquí esta noche», declaró Pepe. «Arriba tengo habitaciones. Mañana temprano, antes de que despierte todo el pueblo, los llevo en mi coche a Albacete. Sin preguntas, sin problemas. No podemos aceptar». «Sí que pueden. Y van a aceptar porque es lo que hay que hacer». Esa noche, Elena durmió en una habitación pequeña pero limpia encima del bar. Yo dormí en otra, aunque en realidad no pegué ojo. Cada ruido, cada coche que pasaba por la carretera, me ponía en alerta. Sabía que Javier seguía ahí fuera, buscando otra manera de llegar hasta nosotros, pero no llegó. Al amanecer, Pepe cumplió su palabra. Nos llevó en su viejo Seat hasta la estación de autobuses de Albacete. Elena tenía el billete en la mano y una bolsa con ropa limpia que la mujer de Pepe le había preparado. «¿Qué va a hacer ahora?», me preguntó mientras esperábamos que llegara el autobús. «Volver a por mi camión, si es que sigue ahí, enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho. Se va a meter en problemas. Probablemente, pero merece la pena». El autobús llegó con ese ruido característico de los motores diésel y los frenos de aire.
Elena se incorporó en su nueva silla de ruedas, una que nos había prestado el Centro de Salud de Chinchilla. Aurelio, me dijo, no sé cómo voy a pagarle lo que ha hecho por mí. No tiene que pagarme nada. Solo sea feliz, rehaga su vida. No deje que ese cabrón le robe más años. ¿Volveremos a vernos? No lo sé. Espero que sí. Elena subió al autobús con ayuda del conductor. Desde la ventanilla me dijo adiós con la mano. Vi cómo el vehículo se alejaba por la A30 en dirección a Barcelona, llevándose con él a la mujer que había cambiado mi vida en 24 horas. Me quedé solo en la estación de autobuses, bajo el sol de la mañana, pensando en lo que acababa de pasar. Había perdido mi camión, probablemente mi trabajo, y me enfrentaba a posibles problemas legales. Pero por primera vez en 3 años no me sentía culpable. Por primera vez en 3 años había hecho lo correcto. Saqué el móvil y marqué el número de mi empresa. Tendría que explicar muchas cosas, pero antes de enfrentar las consecuencias, quería hacer algo que llevaba postergando demasiado tiempo. Conduje hasta el cementerio de Cuenca, donde estaba enterrada Rosa. Su tumba era sencilla, una lápida de mármol blanco con su nombre, sus fechas y una frase que yo había elegido. Hermana querida nunca olvidada. Me arrodillé frente a la lápida y puse la mano sobre el mármol frío. Rosa, susurré. Esta vez sí pude ayudar. Esta vez llegué a tiempo. El viento movía las hojas de los cipreses con un susurro que sonaba casi como una respuesta. Como si Rosa me dijera que estaba orgullosa, como si me dijera que podía perdonarme, como si me dijera que era hora de perdonarme a mí mismo. Cuando me levanté para marcharme, sentí algo que no había sentido en años. Paz. El peso que había llevado en el pecho desde la muerte de Rosa se había aliviado. No había desaparecido completamente, pero ya no me aplastaba. Tenía 51 años. No era demasiado tarde para empezar de nuevo. 3 meses después recibí una postal desde Barcelona. Era una foto de la Sagrada Familia con un mensaje escrito al dorso. Aurelio, estoy bien, estoy viva, estoy libre. Lucía y yo hemos abierto una pequeña floristería en el barrio de Gracia. Se llama Rosa Elena en honor a su hermana y a mi nueva vida. Gracias por devolverme la esperanza. Elena. Sonreí al leer la postal. Era una sonrisa verdadera, de esas que nacen del alma. Elena estaba a salvo, Rosa estaba en paz, y yo había aprendido algo que creía imposible, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que un solo acto de valentía puede cambiar 2 vidas para siempre, y que a veces, para salvar a alguien, primero tienes que salvarte a ti mismo. Esa tarde volví a la carretera. Tenía un nuevo camión, más pequeño que el anterior, y una nueva ruta que me llevaba por pueblos tranquilos donde la vida transcurría a otro ritmo. Pero ahora, cuando veía a alguien en el arcén necesitando ayuda, no dudaba en parar, porque había aprendido que la carretera no es solo un lugar para huir. A veces también es un lugar para encontrarse.